¿cómo estás? Hoy te contaré la historia del hombre que está cambiando el mundo. Un tipo que no solo creó Tesla, sino también SpaceX, Neuralink y hasta compró Twitter. Un tipo que ha estado en la cima del éxito y también al borde de la ruina. Su nombre es Elon Musk y esta es su historia. Pero para entender al Elon de hoy, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de los cohetes, los autos eléctricos o los millones de seguidores. Todo comienza en Sudáfrica, el 28 de junio de 1971, en la ciudad de Pretoria. Desde niño, Elon ya era distinto. Callado, solitario y obsesionado con los libros. Leía de todo, ciencia ficción, enciclopedias, filosofía, computadoras. Y no solo leía, también memorizaba. A los 9 años ya había leído 2 veces toda la enciclopedia británica. Sí, completa. Y lo más curioso es que él mismo decía que aprendió a hablar tarde, como si necesitara procesar todo primero en su cabeza. En la escuela no lo pasaba bien. Le hacían bullying. Mucho. Un día, un grupo de chicos lo empujó por unas escaleras y lo dejó inconsciente. Durante semanas tuvo que ir al hospital y le reconstruyeron la nariz. Eso lo marcó. Y en vez de volverse más duro, se refugió más en su mundo, los libros, las computadoras, los videojuegos. A los 10 años, su papá le compró su primera computadora, una Commodore VIC-20. Y en solo 3 días, Elon aprendió a programar solo, leyendo un manual que estaba pensado para 6 meses. Y no solo aprendió, a los 12 años vendió su primer videojuego, llamado Blastar, por $500. Era un juego muy simple, pero fue su primer paso hacia el futuro. La relación con su papá, Elon Musk, no fue fácil. Después del divorcio de sus padres, Elon decidió irse a vivir con él. Y años después lo describiría como una persona malvada. Nunca entró en muchos detalles, pero dejó claro que su infancia no fue feliz. A los 17 años, Elon tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejó Sudáfrica y se fue a Canadá, buscando alejarse del servicio militar obligatorio y empezar una nueva vida. Allí estudió en la Universidad de Keynes durante 2 años, y luego se transfirió a la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Allí sacó 2 títulos, uno en economía y otro en física. Y aunque estaba rodeado de fiestas y distracciones, él prefería pasar su tiempo libre aprendiendo sobre cohetes, inteligencia artificial, energía solar. En serio, este tipo no descansaba. También es curioso que en esa época alquiló una casa enorme con un amigo, y la transformaron en un mini club nocturno para estudiantes, cobraban entrada y así pagaban el alquiler. Elon era muy inteligente, pero también sabía hacer negocios. Después de graduarse, empezó un doctorado en física aplicada en Stanford, pero a los 2 días abandonó. Sí, 2 días. ¿Por qué? Porque Internet estaba explotando. Era 1995 y Elon dijo: ¿voy a quedarme estudiando teoría o voy a salir a construir algo que cambie el mundo? Y así empieza su camino como emprendedor. Elon estaba decidido a no perder tiempo. Tenía ideas, ambición y 0 experiencia. Pero eso no le importaba. En 1995, junto a su hermano Kimball, fundó su primera empresa, Zip2. ¿Y qué era Zip2? Básicamente, una especie de páginas amarillas mezcladas con mapas y direcciones. Recuerda que esto era cuando Internet apenas estaba empezando. No existía Google Maps ni nada parecido. Elon quería digitalizar los directorios de negocios y ayudar a los periódicos a llevar sus contenidos a la web. Al principio nadie les creía. Iban de oficina en oficina, tratando de vender su idea. Hasta que una pequeña inversión de $28,000 les dio lo justo para empezar. Y Elon, literal, dormía en la oficina. Trabajaba todo el día, comía en su escritorio y por la noche dormía en un sofá. Se duchaba en un gimnasio cercano. Una vida 0 glamorosa. Pero el esfuerzo rindió frutos. En 1999, Compaq compró Zip2 por $307 millones. A Elon le tocó una tajada, $22 millones. Tenía 27 años y ya era millonario. ¿Y qué hizo con ese dinero? ¿Un yate? ¿Vacaciones en Hawái? No. Compró un McLaren F1, un superauto de $1 millón, y lo estrelló a los pocos meses. Sin seguro. Pero también invirtió en su siguiente gran idea, X.com. Una startup de servicios financieros online. Sí, lo que hoy conocemos como banca digital. La idea era permitir que la gente pudiera transferir dinero fácilmente por Internet, algo que en ese momento parecía imposible.
Poco después, su empresa se fusionó con una compañía rival llamada Confinity, que tenía un producto llamado PayPal. Y boom. Ahí explotó todo. PayPal creció tan rápido que incluso las mafias rusas empezaron a usarlo para mover dinero, lo cual causó muchísimos problemas de seguridad. Pero internamente, había otra guerra, los fundadores peleaban todo el tiempo. En un momento, Elon era el CEO. Pero mientras él estaba en su luna de miel, literalmente en un avión, el resto del equipo lo despidió en secreto y lo reemplazaron. Así de brutal. A pesar de eso, Elon conservó sus acciones. Y cuando eBay compró PayPal en 2002 por 1,5 mil millones de dólares, Elon se llevó 180 millones. Ahora sí era rico de verdad. Pero en vez de retirarse a vivir tranquilo, hizo algo que casi nadie se atrevería a hacer. Lo arriesgó todo. Después de hacerse millonario con PayPal, cualquiera habría comprado una mansión y se habría retirado a vivir cómodo el resto de su vida. Pero Elon no. Él tenía una obsesión, el espacio. Desde niño soñaba con los cohetes, con los planetas, con la idea de que la humanidad debía volverse una especie multiplanetaria. Y pensó, ¿por qué no hemos ido a Marte todavía? No podía entender por qué nadie lo estaba intentando. Así que, como nadie más lo hacía, decidió hacerlo él. En 2002, con parte del dinero que ganó de PayPal, fundó SpaceX. ¿Su objetivo? Nada menos que reducir el costo de los viajes espaciales y colonizar Marte. Sí, suena a ciencia ficción, y muchos pensaban que estaba completamente loco. Elon no era ingeniero aeroespacial. No tenía experiencia con cohetes. Así que se puso a leer manuales de cohetería, estudiar física avanzada y rodearse de los mejores ingenieros que pudo encontrar. Literalmente se convirtió en experto a la fuerza. Pero el camino no fue nada fácil. Los primeros años de SpaceX fueron un caos. Diseñaron un cohete llamado Falcon 1, y lo lanzaron por primera vez en 2006. Y falló. Segundo intento, falló. Tercer intento, también falló. Cada lanzamiento costaba millones de dólares. Y no es que Elon tuviera dinero infinito. Estaba gastando toda su fortuna en SpaceX. Literalmente lo estaba apostando todo. Llegó un punto en que ya no quedaba dinero para otro intento. Si fallaban una vez más, SpaceX se acababa. Pero en 2008, en el cuarto intento, el Falcon 1 por fin logró llegar al espacio. Fue el primer cohete financiado por una empresa privada en hacerlo. Un hito histórico. Y apenas semanas después, la NASA le otorgó a SpaceX un contrato de 1.600 millones de dólares para llevar carga a la Estación Espacial Internacional. Fue como un milagro. Pasaron de estar al borde de la bancarrota a salvarse por muy poco. Y mientras todo esto pasaba, Elon también tenía otros frentes abiertos. Ese mismo año, su matrimonio se estaba destruyendo, Tesla estaba en crisis, de eso hablaremos en un momento, y él mismo decía que era el año más difícil de su vida. Pero Elon nunca bajó los brazos. Con SpaceX, empezó a pensar aún más en grande. Quería que los cohetes fueran reutilizables, como los aviones. Eso reduciría los costos drásticamente y permitiría lanzar muchas más misiones. Y tras años de pruebas, errores y explosiones, logró lo impensado. En 2015, un cohete Falcon 9 despegó, puso un satélite en órbita, y luego aterrizó de vuelta en la Tierra, de forma vertical. Eso cambió todo. Hoy SpaceX lanza cohetes casi cada semana. Ha desarrollado la nave Starship, pensada para ir a la Luna y a Marte. Y su red de satélites Starlink está brindando internet en zonas remotas del planeta. Lo que empezó como un sueño de un nerd con dinero, se convirtió en la empresa espacial más avanzada del mundo. Y todo, contra todo pronóstico. Mientras Elon lidiaba con los fallos de SpaceX, había otra tormenta creciendo en paralelo, Tesla. La gente piensa que Elon Musk fundó Tesla, pero eso no es del todo cierto. En realidad, Tesla fue creada en 2003 por dos ingenieros, Martin Eberhard y Mark Tarpenning. Elon llegó poco después como inversor principal. Puso 6,5 millones de dólares de su propio bolsillo en la primera ronda de inversión y se convirtió en el presidente de la compañía. Con el tiempo, Elon tuvo tanto peso en las decisiones que terminó siendo el CEO y la cara visible de Tesla. Tanto, que muchos creen que él fue el único fundador. Pero lo que importa es que desde el principio, Elon quería hacer algo muy claro. Demostrar que los autos eléctricos podían ser rápidos, potentes y deseables. Porque en esa época, nadie tomaba en serio los autos eléctricos. Eran lentos, feos y con poca autonomía. Tesla quería cambiar eso con su primer modelo, el Tesla Roadster, un deportivo eléctrico basado en un chasis de Lotus.
Y sí, era rápido, elegante, pero los problemas no tardaron en llegar. El desarrollo del Roadster fue una pesadilla. Los costos se dispararon, las entregas se retrasaron años y había conflictos internos. De hecho, en 2007, Elon despidió a Martin Eberhard, el cofundador original, y tomó el control total. Para colmo, llegó la crisis financiera del 2008. Elon ya había gastado casi todo su dinero en SpaceX, y ahora tenía que salvar Tesla también. En una entrevista, dijo que estaba tan quebrado que tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para pagar el alquiler. Y aún así, decidió poner los últimos $20 millones que le quedaban en Tesla. Otra vez, lo arriesgó todo. En ese momento, Tesla estuvo a días de la bancarrota. Literal. Días. Pero una vez más, apareció un milagro. Justo a fin de año, Tesla consiguió una ronda de inversión de emergencia y un préstamo del gobierno de Estados Unidos, que les dio oxígeno para seguir. Y lentamente, Tesla empezó a tomar forma. Después del Roadster, vino el Model S, un sedán de lujo que fue el verdadero punto de quiebre. Se veía increíble, tenía pantallas gigantes, gran autonomía, y era más rápido que muchos autos deportivos a gasolina. La industria se rió al principio. Los grandes fabricantes decían que Tesla iba a desaparecer, que era una moda, que no era rentable. Pero poco a poco, Elon fue demostrando que tenía razón. Luego vinieron el Model X, el SUV con puertas tipo alas de halcón, el Model 3, más accesible, y el Model, un crossover que rompió récords de ventas. Y mientras todos hablaban de autos eléctricos, Elon ya pensaba más allá. Gigafábricas en todo el mundo para fabricar baterías y autos a gran escala. Autopiloto, su sistema de conducción autónoma. Actualizaciones por software, como si el auto fuera un celular. Y hasta un futuro donde los Teslas se manejen solos y ganen dinero para ti mientras no los usas. Hoy, Tesla vale más que muchas automotrices tradicionales combinadas. Y aunque sigue siendo una empresa polémica, nadie puede negar que cambió para siempre la industria automotriz. Y sí, todo gracias a la locura de un tipo que estuvo a nada de quebrar, pero no se rindió. Mientras luchaba por mantener con vida a Tesla y hacer despegar a SpaceX, Elon Musk seguía metido en otras ideas igual de ambiciosas. Y muchas de ellas, para la mayoría de la gente, sonaban simplemente ridículas. Pero ese es el patrón con Elon: primero se ríen, luego critican y después lo llaman genio. Una de esas ideas fue SolarCity. La fundó en 2006 junto a sus primos Lyndon y Peter Rive, y el objetivo era claro: llevar energía solar a millones de hogares y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Elon era presidente de la compañía, aunque no la dirigía directamente. SolarCity creció rápido, se volvió uno de los principales instaladores de paneles solares en Estados Unidos, y en 2016 Elon la fusionó con Tesla. ¿Por qué? Porque para él, energía y transporte son dos partes del mismo problema. Tesla fabrica autos, sí, pero también baterías y tecnología de energía renovable. Su visión siempre fue tener casas autosuficientes, con paneles solares en el techo y baterías en la pared. Y con esa idea nacieron productos como la Tesla Powerball y el famoso techo solar de Tesla. Pero eso no fue todo. En 2016, tras quedar atrapado en un tráfico eterno en Los Ángeles, Elon Musk tuiteó algo así como: "Estoy harto del tráfico. Voy a construir una máquina para hacer túneles. Y la llamaré The Boring Company". Todos pensaron que era una broma. Pero no. Lo dijo en serio. The Boring Company nació con la idea de crear una red de túneles subterráneos para transporte urbano de alta velocidad. ¿La idea? Evitar el tráfico de superficie construyendo debajo de las ciudades. Empezaron cavando túneles de prueba debajo de las oficinas de SpaceX. Y en 2018 presentaron su primer túnel funcional en Hawthorne, California. Luego vinieron proyectos como el de Las Vegas, donde instalaron un sistema de túneles operado por Teslas eléctricos. Aunque la idea ha sido criticada por muchos ingenieros y expertos en urbanismo, Elon insiste en que los túneles son el futuro del transporte urbano. Y él está convencido de que lo logrará. ¿Y recuerdas lo del lanzallamas? Bueno, en 2018, The Boring Company sacó a la venta un producto que literalmente era un lanzallamas. No tenía ninguna utilidad práctica, pero Elon vendió 20,000 unidades en pocos días. Era más una especie de campaña de marketing viral y funcionó. ¿Pero por qué hace estas cosas? Porque Elon no piensa como la mayoría. Mientras otros se enfocan en lo que es rentable hoy, él piensa en los próximos 50 o 100 años. Y aunque muchas de sus ideas parecen locas al principio, tiene una forma extraña de hacerlas realidad.
Para él, cada problema del mundo es una oportunidad para innovar. ¿Tráfico? Hagamos túneles. ¿Contaminación? Energía solar. ¿Combustibles fósiles? Autos eléctricos. ¿Futuro de la humanidad? Marte. Así es Elon Musk. Un tipo que no se queda con lo posible, va directo a lo imposible. Si pensabas que crear cohetes reutilizables, autos eléctricos o túneles subterráneos era una locura, espera a esto. En 2016, Elon Musk fundó Neuralink, una empresa que tiene un objetivo que a muchos les parece inquietante. Conectar el cerebro humano a una computadora. Sí, literalmente. La idea de Neuralink es desarrollar un implante cerebral, un chip diminuto que se coloca dentro del cráneo y que permite leer e incluso escribir información en el cerebro. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pero ya es una realidad. El objetivo inicial, según Musk, es ayudar a personas con discapacidades neurológicas. Pacientes con parálisis que puedan controlar una computadora solo con el pensamiento. Gente con ceguera que pueda recuperar parte de la visión. Personas con problemas de movilidad que puedan recuperar funciones mediante estimulación cerebral directa. Pero, por supuesto, Elon piensa mucho más allá. Él cree que, en el futuro, la inteligencia artificial será tan poderosa que los humanos solo tendrán dos opciones. O nos fusionamos con la IA o quedamos obsoletos. Y según él, la forma de fusionarnos es esta, una interfaz directa entre el cerebro y la máquina. Neuralink presentó sus primeros prototipos en 2019, mostrando cerdos con implantes que podían transmitir señales cerebrales en tiempo real. Después, hicieron pruebas con monos, y uno de ellos fue capaz de jugar un videojuego usando solo su mente. Eso causó un gran revuelo, tanto por el avance tecnológico, como por las denuncias de maltrato animal que Neuralink ha tenido que enfrentar. Pero el paso más grande llegó en enero de 2024, cuando Neuralink anunció que había realizado su primera implantación en un ser humano. Según Elon, la persona podía mover el cursor de una computadora usando solo su pensamiento. Y aunque todavía están en una etapa muy experimental, es un avance histórico. Claro, no todo el mundo está emocionado. Muchos científicos y bioéticos están preocupados. Porque aunque la idea de ayudar a personas con enfermedades graves es noble, también hay riesgos enormes. ¿Qué pasa si alguien hackea el chip? ¿Quién controla los datos cerebrales? ¿Y si algún día este chip se usa para manipular pensamientos, memorias o emociones? Las preguntas éticas son muchas. Y el hecho de que Elon Musk esté detrás, alguien que no teme romper reglas, preocupa tanto como emociona. Pero si algo ha demostrado Elon es que cuando se le mete una idea en la cabeza, no para. Y si Neuralink llega a funcionar como él dice, podríamos estar frente al inicio de una nueva era en la historia humana. Una era donde la línea entre lo biológico y lo digital se empiece a borrar. En 2022, Elon Musk sorprendió al mundo con una noticia que nadie esperaba. Voy a comprar Twitter. Twitter era una de las redes sociales más grandes, con cientos de millones de usuarios, pero también con muchos problemas. Moderación complicada. Problemas con bots y cuentas falsas. Y una enorme presión política y mediática. Elon dijo que quería convertir Twitter en un espacio de libertad de expresión, sin censuras arbitrarias y con nuevas formas de monetización para los creadores. Pero la compra no fue fácil. Después de varias idas y vueltas, demandas y negociaciones, finalmente en octubre de 2022, Elon cerró la compra por $44.000 millones. Desde el primer día, la gestión de Elon fue intensa y caótica. Despidos masivos afectaron a casi la mitad de la plantilla de empleados. Cambios radicales en las políticas de la plataforma. Y muchas decisiones polémicas, como el retorno de cuentas suspendidas y la creación de un sistema de suscripción para verificar usuarios. Además, Elon decidió cambiar el nombre de Twitter a X, con la idea de transformarla en la app para todo, mensajes, pagos, entretenimiento y más. Pero este periodo también trajo muchas críticas. Acusaciones de censura selectiva. Problemas técnicos constantes. Pérdida de anunciantes. Usuarios importantes abandonando la plataforma. Y no solo eso. Elon mismo se volvió una figura aún más controversial. Sus tweets causaban movimientos en mercados financieros. Sus opiniones políticas y declaraciones públicas generaban polémicas diarias. Fue demandado varias veces y enfrentó investigaciones. Para muchos, esta etapa mostró una cara más humana y conflictiva de Elon Musk. Un genio que también puede ser impredecible, impulsivo y a veces hasta contradictorio. Pero él insiste en que su visión sigue siendo la misma.
Crear un espacio donde la gente pueda hablar libremente, innovar y construir el futuro. Si bien la gestión de Twitter/X ha dividido opiniones, no hay duda de que este capítulo forma parte importante del legado de Elon Musk, un hombre que no teme desafiar el status quo ni en el mundo digital. Para entender a Elon Musk, no basta con conocer sus empresas y éxitos. También hay que adentrarse en su rutina diaria y su manera de pensar. Elon es conocido por ser un trabajador incansable. Él mismo ha dicho en varias entrevistas que suele trabajar entre 80 y 100 horas a la semana. Sí, lees bien. Eso significa que duerme poco y tiene muy poco tiempo libre. Su día empieza muy temprano, generalmente a las 7 de la mañana, aunque no es muy fan de despertarse con alarma. Prefiere levantarse cuando su cuerpo se lo indica. Después, lo primero que hace es revisar correos urgentes y mensajes. Elon divide su tiempo en bloques de 5 minutos para ser súper eficiente. Organiza su agenda en partes pequeñas para evitar perder ni un segundo. Además, utiliza una táctica llamada batching, agrupar tareas similares para hacerlas de una sola vez. Su alimentación es sencilla y rápida. A menudo come algo ligero o no desayuna. Se ha confesado fan del café y la comida rápida saludable, porque no quiere perder tiempo en cosas triviales. En cuanto al sueño, Elon duerme unas 6 horas promedio, aunque ha admitido que a veces son menos. Ha reconocido que para él, dormir más de eso es una pérdida de tiempo cuando tiene tanto que hacer. Pero no todo es trabajo. Aunque poco, Elon también reserva tiempo para su familia. Es padre de varios hijos y ha hablado abiertamente de lo difícil que es balancear la vida personal con sus proyectos gigantes. Una frase que repite mucho es: cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor. Y esa mentalidad se refleja en cómo enfrenta los fracasos, no los ve como finales, sino como pasos necesarios para aprender y mejorar. Él cree firmemente en la disciplina, la pasión y la perseverancia. Y ha dicho que el éxito no llega por suerte, sino por trabajar más duro que cualquiera y nunca rendirse. También es un gran lector. Ha mencionado que aprendió mucho leyendo biografías de personajes como Benjamin Franklin y Albert Einstein, y libros sobre física, ingeniería y ciencia ficción. En resumen, Elon Musk es una mezcla de curiosidad insaciable, trabajo obsesivo, visión futurista y un poco de locura. Una combinación que, hasta ahora, ha cambiado el mundo y probablemente seguirá haciéndolo. Nadie es perfecto, y Elon Musk tampoco. A lo largo de su carrera, ha cometido errores que le han costado caro y ha recibido críticas muy fuertes, tanto personales como profesionales. Empecemos por lo más obvio. Los fracasos en SpaceX. Los primeros 3 lanzamientos de Falcon 1 fueron un desastre total. Cada fallo significaba millones de dólares perdidos. Si la empresa hubiera fracasado, Elon habría perdido prácticamente toda su fortuna. Pero insistió y logró el éxito en el 4º intento. En Tesla, la historia fue igual de complicada. Hubo problemas con la producción, retrasos interminables y modelos que no cumplían las expectativas. Elon estuvo a punto de tirar la toalla varias veces. De hecho, en 2008 confesó que estuvo durmiendo en la fábrica para asegurarse de que los autos salieran a tiempo. Además, Elon ha tenido problemas legales y regulatorios. La SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, lo demandó por un tuit en 2018 donde decía que tenía financiamiento asegurado para privatizar Tesla, lo cual no era cierto. Tuvo que pagar multas y abandonar temporalmente la presidencia de Tesla. En Twitter/X, las críticas no han parado. Desde despidos masivos hasta decisiones polémicas, muchos han cuestionado su capacidad para manejar una red social con tantos millones de usuarios. También, su estilo directo y a veces impulsivo en redes sociales ha generado controversia. Ha tenido enfrentamientos públicos con periodistas, reguladores y otras figuras públicas. Algunos lo admiran por ser honesto, otros lo ven como arrogante y errático. Personalmente, Elon ha hablado de sufrir estrés extremo, ansiedad e incluso crisis emocionales. En varias ocasiones ha reconocido que ha tenido que lidiar con el agotamiento y la presión de sus responsabilidades. Pero lo más importante es cómo enfrenta esos errores. No se queda estancado ni se excusa. Los reconoce, aprende de ellos y sigue adelante. En su mentalidad, el fracaso es simplemente una parte del camino hacia el éxito. Una frase suya resume muy bien esto. Si algo es lo suficientemente importante, deberías intentarlo, incluso si el resultado probable es el fracaso. Y eso lo ha mantenido siempre en movimiento, incluso cuando parecía imposible.
Después de décadas de trabajo incansable, Elon Musk no solo quiere dejar una empresa o un producto, sino un legado que cambie para siempre la historia de la humanidad. Su sueño más grande es claro y audaz: hacer que la humanidad sea multiplanetaria. Quiere que vivamos en Marte, que podamos escapar de las limitaciones y problemas de la Tierra, y que la especie humana sobreviva frente a posibles amenazas globales. Para él, colonizar Marte no es solo un capricho, sino una necesidad. Ha dicho que la Tierra es frágil y que debemos tener un plan B en caso de catástrofes naturales, guerras o desastres provocados por el hombre. Pero su visión no se queda en Marte. También habla de un futuro donde la inteligencia artificial y los humanos conviven en armonía, donde la tecnología nos ayuda a superar nuestras limitaciones biológicas. Un futuro donde la energía limpia es la norma y donde los avances científicos son accesibles para todos. Aunque ha recibido críticas y dudas, Elon Musk sigue empujando esos límites con la misma pasión y determinación que cuando era un niño en Sudáfrica. Y más allá de las polémicas, las críticas o los errores, lo que queda claro es que Elon Musk es un visionario, un emprendedor y, sobre todo, un hombre que se atreve a soñar en grande. Quizás no todos estén de acuerdo con sus métodos o decisiones, pero nadie puede negar que ha cambiado la forma en que vemos el futuro. Y por eso, hoy te he contado la historia del hombre que está intentando cambiar el mundo, y quizás, el universo. Si este vídeo te hizo pensar o te motivó a cambiar algo en tu vida, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo hace que podamos seguir creando contenido que realmente te empuje a ser tu mejor versión. Comparte este vídeo con alguien que también lo necesite. Y recuerda, la disciplina no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Nos vemos en el siguiente.